Hola. ¡Cabezas! ¡Me dijiste que cortaba 100! ¿Sabes cómo se llama esta herramienta? Mi tutoyo. Impresionante. Llevo mucho yo sin picar. Tanto sabes que sabes a mierda. Tiene unas raíces aquí, el bicho. Soy un truán, soy un señor. ¿Qué haces ahí en la caseta del perro, María Antonia? Esto va a ser un poco largo, ¿eh? ¡Corre, Pepe! ¡Guau! Una de tantas veces que dejé de fumar, me lo fumaba. Es la tatarabuela de Trapo. Me está gustando, tío. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Buenas tardes, soñadores. ¿Sabéis cómo va a empezar este vídeo? A ver si lo adivináis. Con Erika sacando barro. ¡Qué raro, Dios mío! ¡Ay, Dios! Can you repeat, please? Can you repeat? El día de la marmota. Pues nada, no es mucho, en verdad, serán 2 carretillos o así. Sí, es poquito. Es poquito. La intención en este vídeo es terminar de colocar este mallazo y colocar el encofrado, dejarlo todo preparado para llamar a la hormigonera. ¿Qué pasará? ¿Lo conseguiremos? ¿No lo conseguiremos? Ya lo veremos. De momento voy a empezar con esto. Oh, qué bonito. Esperad, que os estoy enseñando todos los árboles. Ahí. Vamos a empezar desde el pico maravilloso. Fijaros. Bien, me estoy poniendo la faja. Ay, qué belleza. Perro 2. En el borderliner de la desobediencia. Que se ha secado un poco, ¿no? Con los aires. Sí, se ha secado un poquitito. ¿Estamos en el aire? Estamos in the air. Os preguntaréis qué estoy haciendo aquí. Bien, la cosa es que quiero quitar los tubos para poder limpiar bien el canalón, porque teniendo los tubos por ahí me va a costar mucho más limpiar. Vamos a poner un tapón aquí. Me da la sensación de que se va a llenar esto rápidamente y no sé si me va a dar tiempo. Voy a tener que hacerlo un poco corriendo. Eclipse. Por eso estaba aquí vaciando, pero vamos, que no sé cuánto tiempo me va a dar. Lo que voy a hacer es quitar los ladrillos primero, luego vuelvo a volcar aquí un poco, ponemos el tapón, quito los tubos y a ver qué pasa. Bueno, pues se ha montado una enfangada en un momentito. Que han sido menos de 5 minutos. Sí, pero mirad. Y al final se me olvidó poner el tapón. Pero bueno, no ha habido mal que por bien no venga, porque ese agua luego me ha ayudado. Me ha hecho correr. Pero luego me ha ayudado a limpiar bien el canal. Rematando la enfangada. Da igual, quitando barro del propio barro. ¡Canta! Se están comiendo el nogal. Que no hay nada más que comer, ¿sabes? Que falta vegetación. Claro, es que Se aunque están comiendo el nogal. Vamos a dar prisa, vamos a mover el culo, porque aquí nunca sabes. Y lo mismo a las 4:30, que tapun chimpún. Y nos queda 1 hora para las 4:30. Está el pájaro. No es mal que se ha ido. Estaba el pájaro, la bruja de ella. Sí. ya he Pájaros visto. no se cazan. Venga, vamos. Vamos para Está allá. sonando la alarma. De aquí con el tiralíneas, le teníamos por ahí, ¿no? El tiralíneas. Hacer una marca en el suelo para ver cómo vamos. Ese va a venir aquí. Y esta piedra hay que cortarla. Esta piedra sí que se la podemos cortar con la moladora. De hecho, igual cambio el disco lo primero y cortamos esa piedra lo primero.
¡Hasta luego, batería! No lo he grabado. Lo ha partido de un mazazo. Bueno, de un mazacito. La verdad que casi se había cortado entero. Si es 1,70, 1,70 es aquí, justo debajo de esta barra horizontal. Como un poco desperdicio cortarlo ahí. Estaba pensando que si el tablero es 50 más 50 más 50 es 1,50. 1,50 más 30, cada tablón mide 15, ponemos 2, 15 más 15, 30. Entonces 1,50 más 30, 1,80. Si hacemos la altura de 1,80, quedaría por aquí. Es que estoy pensando en cortar, tío. ¿Cortar ahora en vez de...? Sí, porque yo no sé si esto aquí aún libra un poco, pero es que este está tocado obligándole hacia afuera. Y cuando echemos el mallazo esto tiene que estar relativamente fijo. Cuando echemos el hormigón, que me diga. Me está gustando, tío. A la posición aquí aún, pero ahora según vaya bajando en altura, se me queda así en un donde el control es menor y demasiado cerca de la pared, que si se me va la moladora me golpea la pared el disco. Sí, sí. Y con un mallazo que se mueve. Voy a llamar a ver si tiene la tijera de cortar esto, tío. ¿Hay una tijera para esto? Hay una tijera, sí. Lo que vamos a hacer es amarrar para que se mueva menos abajo y todo eso antes de que llueva, porque va a llover ya. La forja del boquete que liasteis, tú y tu colega. ¿Vas a sujetar estas ahora? Sí. Está lloviendo, ¿no? Que hemos trabajado media hora. Te pones, montas todo el tinglao, empiezas por aquí, empiezas por allá y total para ponerte media hora. ¿Te lo sujeto así? ¿Un Sí. mallazo? Sí. Ya que este de aquí dentro está amarrado, bastante amarrado. Amarrar este aquí y que sea un poco una sujeción obligada. De alguna manera hacemos que el o sea, que este mallazo de aquí fuera se quede metido para adentro, ¿sabes? Vale, ya sé cómo lo voy a hacer. Lo voy a hacer así. Para hacer la X, lo que voy a hacer es primero aquí. Luego cuando llego abajo, una punta se va para un lado, otra para otro. Y termino de unirlos aquí. Lo que hago es forzar el alambre, tiro y giro. Al tirar obligo a este a venir hacia el otro y al girar ya no consigue volver para atrás. Es una manera de obligar a juntarlos. Porque la clave está en que el mallazo se amarre a las esperas para hacer un único bloque. Voy a meter alguna varilla contra la pared a ver si consigo que el alambre se quede amarrado. A ver si consigo que entre ahí. Bien, ¿no? Ahora le doy la vuelta por detrás y los saco por los otros dos lados. Cuando esto se corte, taca, 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 ese apoyo que tenemos ahí arriba no va a estar. Entonces va a permitir que el mallazo vaya un poquitito más para abajo. El problema principal es que esta pared tiene una línea, tiene otra y hace una bomba para adentro. Entonces esas dos líneas que tenemos adelante impiden que el mallazo se meta un poco más. No, Brandy Blue. Ahí. Aunque le cueste entrar entre las piedras, ¿sabes? Mejor, es lo suyo. Dale un poco más. Uf, qué gusto. ¿Le doy más? Era broma, pero... A ver si aprieto demasiado el tornillo. No. No. ¡Oh! ¡Wow! ¡Corre, Pepe! ¡Wow! ¡Corre! ¿Le aprieto más? No, porque está bastante bien. No, porque lo mismo la cagas. Ahora, lo suyo sería cortar estos bordes y me siento satisfecha por ahí. Estoy deshaciendo la pared más. Deja de tocar. Vale.
Que Mejor. hemos librado, por los pelos hemos librado, ¿De qué? de tener una ventana en este lado. Es verdad. Casi me abre una ventana en el taller y aún está ahí con el dedico. No toco. Quería asegurarme de que esto estaba bien. De todas maneras, este puntal que pusisteis tú y el niño Pixel es Hombre. espectacular. Joder, es maravilloso. Espectacular. Bueno, soñadores, mañana más y mejor. Y esperamos que no llueva. ¡Y! Toma, contra la nube. ¿Cómo te va a doler, cariño, si te da un flojo? Bien, soñadores, ¿os acordáis de esos maíces que saqué maravillosos? Pues mirad. ¿Qué pensabais? ¿Que se iban a quedar abandonados en un rincón? De momento lo voy a dejar ahí. Estos pelos los pondré por aquí. A ver, ¿qué pinta tiene eso? Pues bueno, pues pinta. La verdad que el maíz en sí mismo es tocho, es grande. Ya ves. Vamos a probar a hacer palomitas. Lo que no sabemos es qué va a salir. Pues- Porque yo creo que las palomitas es un maíz en concreto, una clase en concreto de maíz. Pero nosotros vamos a probarlo. Que no sé yo esto si funcionará o no. ¿Por qué usas la cuchara del revés? Porque así no queda contenido dentro de ella. ¡Ay, que está muy caliente! Es posible que funcione, es posible que no. Experimentos, no sé, pero huele muy bien. Sí, huele a mantequilla quemada. ¿Qué estás haciendo? Pues ponerlo otra vez en la zona de calor. No me refiero a eso. Una infusión con los pelos. Con los Son pelos de buenos. la mazorca. Son buenos para cosas. ¿Diurético antiinflamatorio? ¿Qué tiene? Hay un bichillo. Ay, Dios mío, ¿y qué quieres también? Sacarle de ahí, pues para que no se cocine vivo, ¿no? Quiero decir. Hombre, realmente no se enteraría mucho. Sería una muerte muy rápida. Pues es diurético, no sé qué, antiinflamatorio, te No sé ayuda a regular. cuántos. Te ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, bueno, para todo, para todo. Para todo. Pues, bueno, lo único que solo tenemos esto y lo otro pues lo he echado al fuego ya hasta que he recordado que cuando una de tantas veces que dejé de fumar, me lo fumaba y lo compramos en la arboristería, ¿te acuerdas? Y entonces nos dimos cuenta de que era bueno para Es verdad. algo. Era eso. Era esto, los pelos del maíz que los usaba para como Como si fuera tabaco de liar. Una de tantas veces que dejé de fumar. Bueno, que dejé de fumar, no, que... Lo haréis en casa. Mira si no espadas con la cámara. Ana dice que va a pasar algo, yo creo que no. Se están churruscando. Se los comerán mañana las gallinas. Con la ilusión que me hacía. Ha sido un auténtico fiasco. Muy buenas tardes, soñadores. Hace un día espectacular, así que vamos a aprovechar para darle caña. La alfombra mágica de los perros. La voy a poner aquí en las tejas para que se seque, que está un poco húmeda. ¿Sabéis que era blanca? Era blanca. Es la tatarabuela de Trapo. Hay un pequeño asunto y es que ayer, bueno, ya sabéis que le dimos con la moladora pues peligroso, íbamos a morir. Nos dejaron una cizalla que probó el niño Pixel ayer anoche que vino a tomar un café. Y la cizalla en verdad es para mallazo hasta 6 y nuestro mallazo es de 8. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que hacer muchísima fuerza y el niño Pixel, por supuesto, este está aquí. El niño Pixel consiguió cortar, pero consiguió cortar a una altura baja, haciendo fuerza también con el pecho, pero sigue aquí. A la altura alta no tienes manera de hacer tanta fuerza, entonces creemos que va a venir con una escalera hoy y van a intentar cortarlo. ¿Qué vamos a hacer nosotras mientras tanto? Sacar medidas y hacer planteamientos. Y igual colocar algún tablón también. Vamos. ¡Corre! Bueno, pues ha caído aquí un poco de tierra. Hay también alguna lombriz que ha muerto ahogada. Pero en general está bastante bien, está recogiendo muy bien el agua y se está llevando el agua a su sitio. Así que estamos bastante contentitas. Nada, voy a quitar un poco esto para no pisarlo. Sobra. Soy un truán, soy un señor. Ven, que te coja, que te voy a dar unos besos. Ven, No me mientas, zorra, que me has perseguido con una azada, que yo lo sé. ven cariño, ven que te voy a dar unos besitos. Mi primo Antonio III acabó en el puchero de la abuela de Niño Pixel. No te creo una palabra, depredador. Soy un truán, soy un señor. Con Antonio de fondo y este paisaje precioso tan verde, explica qué vamos a hacer a continuación. Sacar exacto el lugar donde vamos a colocar la base y qué grosor va a tener ese muro. Que digo que para la tierra que queda ahí pasa nada porque le caiga el hormigón encima, ¿no? Pero vamos a ver, qué poquitito. Tengo que acercar la cámara, es que ni se ve. Señora, Claro. perfecciones. Aquí sale más.
Aquí tenemos... Dice Ana que ya se pensaba que iba a echar el tiralíneas, pero el tiralíneas tendré que echarlo de un punto a otro punto y no sé cuál es ese punto. Lo que debe de mandar es la parte de abajo. Esta parte de aquí abajo está más saliente que esta parte de aquí. Tiene que mandar abajo. Vamos a desplazar esto un poco. Más o menos. Más o menos está 12 centímetros más salido esto que esto. Pues tiene que tener el tablero una inclinación agradable, ¿eh? Esto de aquí abajo está más saliente que esto de aquí arriba. Y a la misma vez, en medio hace bomba. Si hacemos una pared aquí recta, aquí arriba vamos a tener en algunas partes 30 centímetros de grosor de muro. No nos interesa, eso es demasiado. ¿Cómo lo vamos a corregir? Llevando el muro en inclinación, intentando corregirlo hacia adentro. Luis, ¿dónde está a mí? Sí, pero... ¿Qué? No sé, me dan como retortijones de escucharlo. ¿De miedo? Sí. ¿Qué sucede cuando lleva esa inclinación? Abajo come mucho peso. Y cuanto más a peso abajo, más fácil de que ese muro, esta haga así, ¡biup! Y se hace así, ¡biup! Hace todo, ¡biup! Hasta luego. Y entonces a correr, aquí como locas. Una liada de la Virgen puede ser eso. Pero no va a ser. Las esperas, ya lo calculé, cuando los puse, están bastante bien echadas, bastante bien en línea. Yo había calculado, precalculado, antes de hacer esto, unos 10 centímetros. 10 centímetros, voy a hacer una primera marca. Vamos a ser generosas aquí en esta parte y hacer una segunda marca. 11... Sí, este quedaría por el medio a 5 centímetros y luego si echamos la línea allí, pues ya se vería. La varilla queda a 7 y la marca pues a unos 11 más o menos. No se puede echar el tiralíneas, que ahí que está la roca. ¿Qué es un tiralíneas? Un tiralíneas pues es una cuerda como estas que tiene tiza, en este caso de color rojo, que cuando tú lo colocas en el suelo y haces algo así, ¡tin!, esa tiza que tiene marca la línea, por eso se llama tiralíneas. Pero claro, tiene que ser una superficie recta y lisa. En este caso es liso hasta allí, pero en aquella parte tenemos una roca que sube en altura. No nos vale para tirarlo desde el punto que marcaba allí. Tengo que hacer otro punto. Y lo vas a tener que poner en la línea. ¿En cuál? Que está más afuera. Esta. Sí, pero todavía no lo coloques. Colócalo cuando quieras en la línea de abajo. Ténsalo. En algunos puntos no se nota mucho, pero bueno. Está por ahí. Ahí está. Bien. Vamos a repetirlo, porque ha habido zonas que no se han marcado demasiado. ¿Estiro? Vale. Sí, mantén tensión. Bien. Ahora sí. Esto no es ninguna referencia exacta. Necesitamos ver cómo vamos. 11 y 9, aquí 8, 10, 6 y medio, estamos en 11 otra vez, 12, aquí estamos en 3. ¿En 3? Sí, esta de aquí va a quedar muy ajustada. Ya. De hecho, igual aquí un poquitito esta punta hay que cortarle para colocar bien lo que viene siendo el tablero. No sé si no meterlo un poco más para afuera esto, ¿eh? Sí, vamos a sacar un poquitito para afuera. ¿Otra línea hay que echar? Vale. Porque esto está más ajustado, ¿sabes? Cuando lleguen a esta altura van a estar metidos más para adentro. Entonces me parece que vamos a ir demasiado ajustados en este lado de aquí. Porque hay que tener en cuenta que ese muro va a ir metiéndose para adentro. Vale. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces ahí llevamos más margen del que llevamos aquí. Hay que sacar la línea y poner el tablón un Sí. poco más para afuera. 12 centímetros. Esta es la nueva y esa era la de antes. Vamos a darle un cortecito a eso, quitar esa punta de la piedra. Voy a ir planteándolo. $2.50. Vale. $90. Abajo va a haber que poner una tabla cortada a medida. Tenemos uno de estos que es como la mitad, que está cortado. Voy a por ese. ¿Sabes cuál te digo? Sí, 1 metro. Bueno, vamos a ir aquí a justitas. Habrá que comerle esa punta. Vamos a probar, que igual le vale así, ¿eh? ¡Ya! Un pelín más. Un pelín.
Qué finura. Ahora sí. Esta es la zapata y este va a ser el encofrado que va a ir haciendo el tope, ¿no? El tope del muro. Este tope tiene que llevar aquí un tablón amarrado a la zapata para que no haga así, flip, con el peso, este tablón no se abra por abajo. 2,50. Los que van a ir haciendo de escuadra para el tablón para sujetar esto, miden 2,5 metros, pero no entran en aquel hueco de allí. Aquí hay que cortarlo. Y lo vamos a meter ahora con unos buenos tornillos. Y luego también los apoyos que le vamos a meter. Aquí le vamos a meter puntales, unos cuantos, más los puntales verticales. ¿Qué pensáis? ¿La liaremos? Escribir ahí abajo. Bueno, lo vais a ver. Ah, no lo vais a ver. No, en esta no. En este no. Ponérnoslo en los comentarios. Podéis hacer una porra. La van a liar, las chicas la van a liar. Broca de 10. Tengo que coger la de madera y la de hormigón. ¡Qué rico el serrín! Corred, chicas. Comeros el serrín antes de que vengan las brujas. ¿Y ya está? No, hay que quitar el tablón y hacerlo ahora sin tablón. ¿Sabes cómo se llama esta herramienta? Mi tutoyo. ¿Mi tutoyo? Mi tutoyo. Te lo has inventado. Que no, míralo. Mi tutoyo. Hemos bajado 3 centímetros, o sea... Te faltan otros 2. Otros 3, porque habrá que darle un margen. Esto va a ser un poco largo, ¿eh? He hecho 4. ¿En cuánto? Pues ya llevaremos 20 minutos, media hora. Sí. ¿Os acordáis de que compramos un cabezal nuevo, no? Pues según lo ha estrenado ha salido disparado como si fuera un ovni. A ver, ¿por qué esto no coincide aquí? Algo falla. Algo estoy no haciendo bien. Es que no lo entiendo. Lo he conseguido. A mí me va a vacilar. Toma, niño, pise. Se ha roto. Toma. No sabías que estaba ahí. A ver, que no me ha costado, porque está tan enterrado, pero no se ha roto, creo que se puede poner, hay que buscar el gancho donde ponerlo. En realidad no estoy desbrozando porque haya que desbrozar, sino para probarla, porque se la tiene que llevar el niño Pise. Ole, 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 ole. Perfecto, ¿no? Buenos días, soñadores. Buenos días. ¿Qué vamos a hacer? Cortar varillas. Sí, un soñador que nos mandó Sí. un email y con un dibujo chachi, con todo especificado. Vamos a cortar los cachos y luego ya se colocan. ¡Vamos!
¿Cómo va la batería? Pues una línea. Ya lo voy a dejar porque ahora ya en este corte estaba aflojando. Sí, lo vamos a dejar y lo vamos a poner a cargar. Yo creo que sí. Además, como el agujero está hecho justo de 10, esto va a entrar a la perfección. Con unos martillazos, sartu, como sea. como sea, y bien quieto ahí. Estaba pensando que luego para sacarlo va a ser un... Lo dejamos ahí casi. Bien, soñadores, en esta casa hay varias cosas que no cambian nunca. Primera, que siempre estamos comiendo. Segunda, que Erika siempre está sacando arcilla. Y tercera, que yo siempre estoy enredada con alguna cosa de los árboles, de las plantas y de los maíces y de las leches en vinagre. Me traigo una pelea tremenda con las gallinas. Casi tan tremenda como Erika con el barro. Quité lo de los maíces y dentro de la valla teníamos macetas, eso ya lo visteis, estaban protegidas de las señoras malignas de plumas preciosas. Ya no están protegidos, se están zampando en nogal, o sea, lo están destrozando, quiero decir. Este pobrecito mío, precioso él, pues lo están dejando hecho una castaña. Y el castaño lo tienen torturado porque se me olvidó echarle grava. Sabéis que ya le eché grava al otro nogal que teníamos y funcionó bastante, pero este, bueno, al final se me fue la pinza y no lo hice. Este nogal ha echado raíces, está ahí bien plantado. Lo que voy a hacer es pasarlo a otra maceta y voy a buscarme las mañas para hacer un pequeño cerrado. No me voy a complicar mucho porque va a ser algo provisional, pero intentar hacer un pequeño cerrado para que las señoras malignas no puedan llegar. Aquí ocurre una cuestión, es que claro, tiene unas raíces aquí el bicho que le voy a hacer daño para sacarle de la maceta. Entonces he traído un cúter y como aquí hay unos agujeros voy a pegarle un corte y le vamos a abrir esto para liberar la raíz sin hacerle mucha pupa. ¡Ay, que te chafo! Hijo mío, es que esto está... Me cago en la mar, macho. ¡Ay! A ver. Dios. No sé si voy a tener tierra suficiente. Voy a coger alguna maceta de esas que tienen a los árboles ya, que no van a hacer nada con su existencia, y les voy a quitar la tierrita y se la echo a este. Bueno, así es suficiente, no le voy a llenar más, que si no va a pesar demasiado. La verdad que este castaño, no sé. Y este, pues es que está muerto. Ahora la cuestión es cómo lo protegemos, no sé exactamente dónde lo voy a poner. Porque claro, aunque le he puesto grava como al otro, el otro es más alto y no lo pican, pero es que a este le están machacando las hojas. Me gustaría hacerle una especie de cerco para que no les resulte gustoso y joder, anda que no tienen por aquí para picar. Voy a ver qué me invento. Tengo aquí un trozo de mallazo. Que sí, tengo un trozo de mallazo aquí que nos sobró pues en algún momento de tantas cosas. Y también tengo esa malla y un palecito pequeñito. Aprovechando la propia esquina, he pensado hacer una especie de cierre. Bueno, pues os parecerá a lo mejor un poco chapucería, pero yo creo que con esto así ya no entran. Eso es más persuasivo que otra cosa. Y el palé lo he puesto por aquí para que no se cuelen por la esquina. El mallazo ahí, de puerta. Y luego por ahí tampoco creo yo que se compliquen. Y es muy sencillo de desmontar. En un momento dado decimos, ¿qué cosa más cutre o cómo nos estorba? Y se desmonta. En principio yo creo que así van a dejar en paz nuestros arbolitos. Espero. Buenas tardes, soñadores. Buenas tardes, soñadores. Vamos al lío. Ay, tengo espacio limitado para caminar por aquí. Hay que cortar más varillas y colocar la tabla con las varillas. Voy a probar qué tal entran, ¿qué te parece? Pues me parece bien, porque no... Coloco la tabla y con una maceta voy clavando hierritos. Está a 13,5. 13,5, sí. Ay, Cuidado que te atrapo. Que me atrapas. Igual debería hacer los agujeros, remarcarlos, que se me olvida.
Adiós, vacas. Ya está, para siempre, no se va a mover nunca jamás. Y ahora es el día que llegamos a sacarlo. No sé si puedes sin mi ayuda. Vale, 1,95. Vamos a ir cortando. Menudo miedo, encima que te ataquen con una motosierra que no está en condiciones, que lo mismo te hace un escarnio antes de matarte. Esto es como el chiste ese del vasco. ¡Cabonzas! Me dijiste que cortaba 100 al día al menos y yo he llegado a 50. Y coge de la tienda, arranca la motosierra y dice el vasco: ¡ahí va! ¿Qué ruido es ese? Qué tontica, mierda. Está riendo, chiqui. Igual ni tan mal, ¿eh? Luego encima de esto colocar una tabla. Un segundo, mirad dónde están. ¿Sabéis ¿Por a qué qué hace están, eso? no? ¿Sabéis a qué están? Aquí están. Pues están al serrín de lo que has cortado. Antonio, ven, es que eres muy guapo, chorrionea chiqui. Es un depredador. Hola. Qué graciosos son. Me da repelús solo verte cerca. No hago más que tocar mierda de gallina. Podía haber cogido otro tablón, pero no. Cogí la de la mierda. La verdad que huele. ¿A vosotros no os parece que según va pasando el tiempo, lo que somos es más tontos? Que hacemos enchufes antiniños y es para anti... Perdón. Ya. ¿Por qué? O sea... Y así todo, botellas de agua que cuando bebes te cae el agua encima, o un zumo. ¿Nos está pasando eso con la nueva moda de los tapones? Los tapones ahora no los puedes quitar de la botella. Y entonces tú bebes un zumito y la gotita que ha quedado en el tapón de zumo, encima Salto a la camiseta. ya no puedo beber kéfirs. Arranca los tapones como hace todo el mundo. Bueno, esto es una maquita de las de antes, ¿eh? Tendrá que 20 años, ¿nos dijo? Sí, por ahí, ¿Su dueña? pero es un maquinón. ¿Cómo lo ves? Pues bien, lo veo. Yo a medida que veo el invento, la verdad que se me quita más el miedo ese que tenía, el encofrado. Lo siguiente, que ya va a ser mañana, empezar a idear es el lado de allí. Pero no va a ser mañana, va a ser el sábado. Ah, es verdad que mañana llueve. De hecho, las tienes ahí ya detrás de ti. Hola chicas, ¿Qué echamos de tal? menos.
¿Vas a cortar la piedra? Sí, tendrás que iluminarme con el foqui. Exagerada. ¿Qué, No me seas exagerada. ¿Qué haces? Esto, ¿eh? Cariño, que ese potro no vale. Que sí vale 10 años más. Así. Pero ¿cómo que así? Eso, wow. Esto, mira. ¡No! Poner así. A ver, espera. ¿Dónde iba? Yo no voy a poner mi mano ahí, Lo hemos ido a usar y ha hecho un desmorone. Voy a contar aquello que es más fácil. Aquí estamos, soñadores, con las aguas. Mañana dan muchísima agua, entonces vamos a poner el puntal para asegurarnos de que esta piedra no quiera moverse. ¿Serás capaz de poner los puntales? Gil, estamos poniendo unos apuntalamientos por si quieres venir a revisar. Lo iré. Estoy chupándome las patas. Déjame a mí, que se me está ocurriendo una idea. ¿Qué? Venga, Si eso no pesa, puedo hacerlo yo, hombre. venga, vale. Que la niña sufre si no le dejo participar. No sé. Ahí está. Maravilloso. Veremos mañana qué sucede. Bueno, mañana son los días de las aguas. Será el lunes el día de las comprobaciones. Bueno, soñadores. Mirad. Impresionante. A nosotros principalmente lo que nos resulta problemático y realmente problemático es el hecho de tener una corriente de agua de esta cantidad de agua pasando por debajo de tus pies, porque eso Madre es mía. malo, literalmente malo para la salud. Sí. Las corrientes de agua pasando por debajo de tu casa. Que tengas algo de humedad es normal, sobre todo porque estas casas al estar ya construidas, tú no puedes levantar la casa, aislarla desde abajo y volverla a colocar en el mismo sitio. Puedes hacer lo que puedes hacer hasta donde puedes hacer. Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien, más no podíamos bajar, más creo que no se puede aislar y cuando tengamos el muro hecho y desviemos las aguas del tejado también, yo creo que se reducirá más Bastante. aún. Vamos a enseñaros la parte de La atrás. Pues impresionante este asunto también. A ver, ha caído aquí alguna piedrita. Fijaros cómo sale, es que es una pasada. Impresionante. Buenas tardes, soñadores. Muy buenas. Llevamos unos días sin ponernos, se ha hecho un poco malo y nos vamos a poner ahora. Ha caído un poquito de tierra por aquí y luego al fondo a la arqueta sí que ha caído alguna piedrita y demás, pero nada importante. Esta vez parece que fluye.
Buenos días, soñadores. Han cambiado la hora y es maravilloso porque hemos madrugado, pero mirar, son las 8:30 y parece que son las 10. Ayer vino nuestro amigo y nos dijo un par de cositas que os voy a explicar ahora a Erika. Sí, que está muy bien lo del tablón ese que hemos puesto para que esto no se abra aquí, pero que podría ser el caso de que los puntales que van a ir en esta posición abran hacia arriba. Por eso este tablero tendría que haber estado amarrado a este. Como no está amarrado a este, vamos a colocar un rastrel. Hace como de escuadra. Se une con este y a la vez une a este. Me tocó ir a por tornillos específicos porque los que teníamos eran demasiado cortos. Se nota que no sabemos, pero menos mal que tenemos mucha gente que nos ayuda, que está viniendo, vamos a decirnos cómo tenemos que ir haciéndolo todo y que no se nos vaya la olla. Para asegurarse de que el día que venga la hormigonera salga todo chachi. Estoy pensando, mejor voy a tirar este rastro al final y el retal lo pongo aquí en medio. Queda un cachito pequeño. ¿Piensas que es mejor que te quede ese cachín de hueco en el centro? En el centro, eso es. Y que el rastrel entero este vaya hasta el final. Ahí está, mejor. Ok, 75,5. Esto va a ser el mejor encofrado de la historia, mi mierda. Se mueve nada. Bien, ya le voy a meter los pequeños así. Esto es lo que hacen es, como sigue atornillando, y esto es como forma clavo, lo que hace es al atornillar seguir trayendo para ti. Que es lo que nos interesa para que venga un tope. Y lo hace aquí en el centro, que es donde falla. ¿Ves? ¡Wow! Sí. ¿Cuál es la siguiente fase? Colocar las tablas que van hacia arriba, que van a tener una altura de 1,80 menos 5. Rastrar medio de 5, entonces hay que restarle esos 5. Hay que cortar las tablas a 1,75. Vale. Vamos a cortar esas tablas y las vamos colocando. Vale, ya tenemos hasta aquí amarrado. Hemos puesto ahí otro tablón de encofrado, pero lo vamos a dejar así a medias porque yo estoy pensando que nos hace falta colocar algún tope aquí. Cuando coloquemos estos puntales para que consigamos hacer puntal, con este de aquí tiene que haber algo aquí que haga tope, porque si no, no vas a dejar este de aquí atrás firme. Creo que ya sería momento de poner algo a esta altura. Más cosas. Aquí en esta esquina, este retalito de aquí abajo por hacer, hasta tener este de aquí colocado. Cuando tengamos este colocado, apañaremos esta esquina. Otra cosa más es esta esquina de aquí. Aquí va a haber que moldearlo bastante, porque ya veis que las piedras pues no son del todo rectas. ¿Y ese puntal? Aquí, ¿ese puntal que has puesto ahí? Este, pues amarrando. No, ese rojo. ¡Ah! ¡Hala! Ya lo has roto. Que no se nos quede. Y el destornillador este tampoco, que no se nos quede. Mira cómo abraza su taladro, como si fuera un bebé. Obligarle a salir un poco. Ahí a lo mejor poniendo un tope entre la pared y el mallazo. Con poner una teja ahí ya vale. Por cierto, nos habéis dicho mucha gente esto de aquí. A ver, venid para acá. Por partes. Parte número 1. Nada como visitar pueblos abandonados y ver casas que se mantienen en una piedra para darse cuenta de que no se caen así como así. Os dejamos por ahí un ejemplo de un pueblo abandonado. Segundo, por otro lado, estas casas están construidas con doble pared. No es una única pared. Es una pared con dos. O sea, son dos paredes juntas. Una tiene igual 30 centímetros, dejan un hueco en el medio, y otra tiene otros 30 centímetros. Son paredes de unos 60 centímetros o incluso algunas partes más. En esas paredes meten pasaderas. Esto que vemos aquí es una pasadera. ¿Qué es una pasadera? Una piedra que en vez de colocarla así, la colocan así y así unen los dos muros. Y luego, por ejemplo, ahí hay una piedra tocha, que ya os lo dije el otro día. Digo por todas esas personas que estáis preocupadas y que nos habéis escrito esta piedra de aquí.
es súper tocha. Y esta de aquí es la pasadera. Es decir, esta piedra estará allí y llega hasta aquí. Que nos habéis escrito que deberíamos de reconstruir eso, que estamos súper locas, no sé qué. A ver, 2 albañiles distintos nos han dicho que no nos preocupemos, que si esto le vamos a echar hormigón, que no pasa nada, que no pasa nada. Cuando nos pasa alguna cosa así, que de primeras no estamos tan seguras, lo que dice ella, preguntamos, porque Claro. por suerte tenemos muy buena gente detrás que nos ayuda mucho. Y entonces no os preocupéis porque aunque no lo parezca, también estamos bien aconsejadas. Claro que podríamos hacer las cosas muchísimo mejor. ¿Por qué no montáis algo ahí? Pero es que entre que montamos esto aquí y no montamos esto aquí, he montado el encofrado. Si es que vamos súper limitadísimas de tiempo. Y otra cosa, y esto lo quiero decir por los haters que tenemos, que son muy pocos, pero han salido un par de haters. Uno de ellos dijo algo así como 42 minutos de vídeo para colocar un mallazo. Me gustaría verte a ti, teniendo un trabajo, editando todas las semanas 20 horas, teniendo perros a tu cargo, teniendo una vida que vivir, que todos tenemos una vida que vivir, dormir, cuidarnos, etc, etc. Y tener los huevos de estar haciendo esto. Así de claro. Ole. Y a quien no le guste, pues tiene muchísimos sitios donde ver cosas que van muchísimo más rápido. O sea, nosotras no somos un ejemplo de una construcción rápida, no lo somos. Somos 2 chicas que estamos rehabilitando nuestra cabaña. Si no te gusta, pues marcha a otro sitio. Ya está. No hace falta echar caca. No hace falta echar cacas. Y eso era lo que quería decir. En verdad, eso es Pues muy poca joder. gente, ¿eh? Pero en el vídeo anterior sí que hubo, creo que 2 personas que, bueno... Pues, ¿qué te quieres que te diga yo? No te obligo a estar. Ya has Bien. dicho todo lo que se podía decir. Adiós, soñadores. Adiós, señores. Buenas tardes, soñadores. Bueno, mientras Ana estaba en rehabilitación, yo estaba aquí haciendo un cambio. Y es que este tablero de encofrado se había quedado demasiado tumbado. Y este, a su vez, también demasiado tumbado. Entonces lo que he hecho ha sido modificarlo un poco hacia arriba para este también ponerlo un poco hacia así. Porque prefiero corregir abajo que arriba. Arriba los retales van a ser más complicados. De aquí a aquí vamos a meter uno que sea de 10. Bueno. ¿Qué haces ahí en la caseta del perro, María Antonia? Inmediatamente sal de ahí. Bien dicho. Vale, ahí está. Empújale hasta que toque la pared. Este a 9,5. ...7 centímetros. El que no sabe, normalmente va de que sabe. Bueno, también hay gente que sabe que va de que sabe. Hay gentes que va de sabionda y que en verdad sabe, pero es tan repipi que, como dice mi prima, tanto sabes que sabes a mierda. Y luego hay otros que van de que saben, pero no saben, que son los típicos podencos, o sea, pedencos, o sea, pedantes. Y luego están los que saben, pero son muy humildes y no dicen nada. Y ese normalmente suele ser el que más sabe porque es el que más escucha. Eso es. Yo creo que se ha entendido perfectamente. Nos han ofrecido colaboraciones a unas empresas, les hemos dicho que no. Porque no es por nada, pero nosotras, pues, apuntamos alto. Entonces, si quieren colaborar, que colaboren estos. Que colabore, Maquita, colabora, Maquita. El amarillo también nos gusta mucho, el color amarillo. O el verde ese que se llama Bosch. ...1,46 y medio. Hasta luego, se ha roto. Pero escúchame, ¿cómo se parte eso así? Sí, pues a veces pasa. La cadena. Ya tenemos la parte más importante. Ahora vamos a empezar a hacer los costados.
hay que hacer unos agujeros aquí en la pared y meter unos topes. Nos faltan tablones de este tipo. Faltan 1, 2, 3 y allí aquella esquina, que hay que hacer una escuadra. Venga, vamos. Los tornillos, ¿no? Parecido. El mismo largo, pero es un poco más delgado, ¿no? Sí. Sí. No, que estos no. Los otros. Como me jodas la bronca, te mato. Preparando largo. Erika está sufriendo por sus brocas. Dice que son una mierda. Ha ido por las suyas. Estoy pensando si este no le limitará. Voy a meter unas hostias, espérate. Cago en sos. Llevo mucho yo sin picar. Para que se pueda ajustar bien ahí, ¿sabes? El primer rejunteo que hicimos, ¿te acuerdas? Sí. Ahí. Ya, cambia. Hombre, es que mira qué cacharro. Ahora tira de ella. Está muy aproximado. Está muy aproximado. Aquí esta parte tenemos que sacar. Esta parte tiene que sacarse. Un poco, ya tienes un tope puesto aquí abajo, ¿no? No, el tope más cercano está ahí donde estás tú. Ahí le puedes poner. Sí. Para hacer ese primero y después, Y después el de arriba. Aquí tú metes una y después con otra cosís. De arriba abajo. Vale, también. ¿Vale? Tú metes una de Sí. arriba abajo y la otra queda aquí. Bien, soñadores, ya se ha marchado nuestro amigo y nos faltan cosas. Faltan algunas tablas. 4 tablas. Seguramente aquí en este en concreto meteremos otra aquí. O sea, no solamente van a ir 1, 2 y 3, sino seguramente haya 1, 2, 3 y la del final 4. ¿Para qué? Para coser eso de ahí. Estamos poniendo las 2 de las juntas más 2 en medio. En este caso van a ir 3 en medio. 1, 2, 3 para coser eso. Sí que es verdad que aquí en esta parte nos hemos metido mucho para adentro, pero es que es mejor así. Porque si no, aquí metes 5 metros cúbicos. Esto. Vale. ¡Hasta mañana! Muy buenas tardes, soñadores. Ya visteis lo que le pasó a la cadena que hizo Cataplum Chimplum. Ya tenemos cadena nueva. Vais a ver un pequeño tutorial de cómo cambiarle la cadena a la motosierra. Vais a Creo. verlo porque yo primero he visto un tutorial de cómo se... Y ahora vamos a replicar el tutorial. Primero esto hace falta. ¿Pero quién ha apretado esto? Ahí. Y ahora este. Y espada. Esto va así. Ahí. En este agujero entra esta cosita. Que luego cuando tú aflojas este tornillo o lo apretas, se tensa o se destensa la cadena. Ese es el sistema. Muy básico. Vale. El diente va para allá. Si esto gira así, este mira para allá a la dirección de corte. Porque es para allá para donde corta. Pues ese es el sentido, no hay ningún sentido más. En algunos les ponen flechas, creo. Kikirikiki. Bien. ¿Qué? Ayer nos comimos a tu primo, al horno. Muy rico. Es solo un aviso. Muy rico. Venga. A trabajar. 102. ¿25? Vale. No puedo explicarlo, si lo explico se me olvida. Largo hemos dicho 50. Primero corto esto y luego esto. No, primero esto y luego eso. Puro arte vamos a grabar. Yo creo que coincidirá bien. A ver. Oh, vamos a hacer una cosa. Primero, cortar las verticales, taca, 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 a su altura. Colocamos una y una vez esta ya se queda amarrada porque hemos colocado esa primera, nos va a ser más fácil tomar medidas de esta última.
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué potra! Bien, pues habéis visto que lo que le he quitado a esta tabla en esta esquina justo ha coincidido aquí. A ver, que se ve el retalito pequeño. Ahí está. Sí que es verdad que aquí queda un hueco, pero ese hueco lo rellenaremos luego con un poquitito de espuma, igual que toda esa parte. Y ahora estoy utilizando estos tornillos que, como sabéis, sirven para aproximar. Si no tuviéramos estos tornillos, por ejemplo, no hubiéramos podido amarrar este. En cuanto le ha cogido la puntita y va atornillándose, la va trayendo hacia ti. Y la verdad que son una gozada, ¿eh? Le voy a meter bastante refuerzo aquí abajo, que quiero que lo amarre bien. ¿Veis que la ha cogido y de primeras casi que lo está empujando? Pues mirad. No lo puedo meter más para adentro porque esta tiene unos sobresalientes para afuera y obliga a esta a estar un poco para afuera. No están así. Están un poquitito así. Por eso no lo puedo terminar de juntar. Que como veo esto pues más endeble, vamos a poner una de estas ahí. Porque es que al final esta de aquí abajo solamente tiene un amarre, que es este de aquí. ¿Qué haces? La vieja. ¿Qué estás haciendo? Esto en las cuevas está permitido, ¿verdad? ¿Por qué aquí no? Señores expertos, no nos echéis la bronca porque esto no vaya del todo recto. Si esto fuera del todo recto, gastaríamos aquí 4 metros cúbicos. No importa que no vaya recto porque todo esto va a estar cubierto. A desilusión de mucha gente que nos ha dicho que lo dejemos abierto. No vamos a picar más. No vamos a hacer otro muro de contención por más que digáis. Yo lo he intentado para que me haga una bodega, pero claro, como tiene que picar ella, pues tampoco puedo insistir mucho. Y no solo eso, ahí hay roca madre y yo no me quiero pelear más con la roca madre, ¿vale? Va a quedar un poco torcido, pero no es relevante. Toma tu metro, devuélveme mi lápiz antiguo. Este era de mi abuelo. Aquí meteremos un taco de 7. Hay que colocar el tablón que va aquí, enclaustrado, tracatrá. Buenas tardes, soñadores. Muy buenas, soñadores. Bueno, queríamos terminar todo este tinglao de la pared, pero con lo de la Dana pues ha sido imposible, porque al final hemos decidido usar nuestra energía pues para otra cosa, que ha sido una colecta que hemos hecho para intentar pues llevar recursos a toda esta gente que lo está pasando tan mal. Y al final lo primero es lo primero y bueno, ya se hará lo demás. Eso es, no sabemos cuándo se va a publicar este vídeo, no sabemos si lo vamos a publicar este viernes o el de la semana que viene. Primero porque vamos fatal de tiempo para hacerlo y luego también pues igual creemos que tampoco es el momento más oportuno para publicar. La verdad que pensamos que al final pues toda esa energía, ahora mismo estamos todo el mundo con la cabeza y pendientes de lo que estamos pendientes, entonces no creemos que sea tampoco el momento más oportuno. No, sabemos que lo estáis pasando muy mal y queremos mandaros todo nuestro cariño. Hay media España volcada en echar una mano a toda esa gente que lo ha perdido todo, no solo la movida de ahora, sino lo que viene después, que no será un camino fácil. Entonces muchísimo ánimo os mandamos, muchísimo cariño, mucha fuerza, desde aquí empujamos con vosotros. Un abrazo enorme. Eso es. Y nos vemos la semana que viene. Aquí en Éramos una vez, intentando daros pues un rato de alegría, un rato de risas y que ese ratito que paséis con nosotras desconectéis un poco. Un abrazo fuerte, soñadores. Adiós.